de mí. Y vamos a hablar un poco del autismo, pero realmente es para hablar un poco de la relación del eje microbiota intestino-cerebro, que es lo que se ha comentado varias veces, ¿no? Bueno, y no os voy a dar la lata, es simplemente para recordar todos los factores que hemos ido viendo a lo largo del día, aquellos factores positivos, como podían ser el parto por vía vaginal, la lactancia materna, el contacto con un medio rural, y aquellos factores negativos, como podían ser la prematuridad, los partos por cesárea, la lactancia artificial, el abuso, el consumo de antibióticos cuando no es necesario. Y en principio, como hemos comentado, pues antes creíamos que al final del segundo o tercer año teníamos una microbiota que ya duraba para toda la vida, pero con las conferencias que hemos ido viendo, hemos visto que hay otros factores como el estilo de vida y la dieta. Bueno, hemos comentado lo de los partos por cesárea. Y comentamos, cuando dimos la primera charla de la alergia, que se había visto que aquellos niños que se hacían por cesárea tenían más propensión a padecer enfermedades alérgicas, la celíaca, la obesidad, y también se ha visto, por ejemplo, que también tiene 5 veces más probabilidades de salir un niño con TDAH en aquellos niños que nacen también por cesárea, con lo cual se piensa que también la microbiota puede jugar un papel también en este tipo de enfermedades, como ven ahí. Sabíamos, y se ha repetido, que la dieta es importantísimo y aquellas comunidades y aquellas personas que toman una fibra, frutas y vegetales, suelen tener un enterotipo más prevalente, que es la prebotela, suelen ser personas más sanas, más delgaditas, y en cambio aquellas personas que comen proteína, grasas saturadas, proteínas animales, suelen tener un enterotipo tipo 1 y suelen ser personas con tendencia a la obesidad, al síndrome metabólico. No os quiero haber jorobado el café, pero bueno, es así. Entonces se cumplen realmente dos aforismos. El que ya dijo el antropólogo alemán Feuerbach hace más de 150 años, que somos realmente lo que comemos, pero realmente también somos las bacterias que nos van colonizando día a día. Factores que hemos ido viendo pueden provocar una disbiosis que se ha explicado, y cuando afectan al eje microbiota-intestino es cuando pueden aparecer ciertas enfermedades o pueden tener más que aparecer relación con enfermedades como la ansiedad, la depresión, el autismo, la enfermedad de Alzheimer. El eje microbiota-intestino se ha explicado varias veces, se ha dicho que tenemos el segundo cerebro, está en el intestino, se ha puesto el ejemplo más común que es lo del intestino irritable, pero como ven pueden alterar, la microbiota alterada puede tener relación con algunas enfermedades y trastornos mentales. En esta fotografía están Dinan y Krayan, que son dos investigadores de la escuela de la Universidad de Cork, irlandeses, que se ha hecho también mención de ellos, y le pongo la diapositiva porque han editado este año un libro de divulgación, La Revolución Psicobiótica, que se puede adquirir por Amazon y que es bastante didáctico y yo creo que les gustaría verlo. Pero, ¿en qué puede influir en el comportamiento? Se ha visto en trabajos de investigación, en ratones, hay una serie de ratones a los que tenemos con una flora normal y otros que les llamamos los gen-free, los que no tienen flora intestinal, que cuando se les expone ante un ratoncito en una caja que es de transparente, un ratoncito familiar, uno de su familia y otro nuevo, ven aquí que el ratoncito Jeffrey le da exactamente igual acercarse más a una cajita que a otra, y en cambio el ratón que tiene la flora intestinal intacta se acerca más a la nueva, o sea que pasa un poco de su familia, con lo cual todos estos experimentos que se han hecho ya desde hace varios años nos indican que a lo mejor esa microbiota, además de ser esencial para la vida, ser esencial también para el aspecto nutritivo, para las defensas, puede tener relación también con el comportamiento social. El autismo. El niño autista, cuando nos viene a la consulta, suele tener
más problemas digestivos que los niños que no son autistas, suelen tener problemas muchas veces de trastornos funcionales, tipo intestino irritable, suelen padecer muchas veces problemas de estreñimiento, suelen tener problemas de nutrición, muchas veces porque no comen lo suficiente, son muy selectivos con la comida, con aversión, llegan un momento, una edad, cuando cumplen ya la adolescencia, donde se nos dispara los problemas de obesidad, suelen ser niños con muchísima ansiedad, muchas veces les tienen que poner candados en las neveras para que no puedan comer, suelen ser propensos también a tener alergias alimentarias, también algún déficit nutricional y vitamínico, y luego tienen un problema importante añadido. Suelen tomar una medicación, muchas veces esa medicación les quita el hambre, en muchos casos, y luego están expuestos a múltiples experimentos, por decirlo así entre comillas, de dietas especiales para intentar mejorar sus problemas de comportamiento. En el Hospital Gregorio Marañón, donde yo estoy de pediatra, hay un grupo que se llama Amitea, que desde hace unos años coordina todos los niños autistas, ya hasta que llegan a la adolescencia, dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Es un programa muy amplio y, como ven aquí, señalado en las flechas, uno de los problemas más importantes que tienen son los gastroenterológicos y luego los nutricionales, con lo cual nos vienen a nosotros como gastroenterólogos y nutricionistas infantiles de una manera especial. Y de hecho, en nuestra consulta, y esto es un estudio ya de hace unos años, veíamos que son muy frecuentes en este tipo de niños autistas, pues problemas de tipo digestivo, funcionales, como el estreñimiento, el dolor abdominal, problemas de encopresis, de sobrecrecimiento, muchas veces vomitan más de la cuenta, suelen ser pacientes con diarrea crónica, y vean aquí que no está en rojo, que está en color negro, normalmente los que realmente podíamos considerar problemas no funcionales y orgánicos. En un alto porcentaje también hay reflujo, se ven alguna parasitosis, y luego hablaremos por las dietas sin gluten, que realmente tienen menor prevalencia que la población general en el padecer celíaca. Aún así, se les suele quitar a muchos de ellos el gluten. Luego tienen asociados problemas nutricionales. Muchas veces hay problemas de bulimia, atracones, a veces anorexia, desnutrición grave en estos niños selectivos que no quieren comer, alguna intolerancia a la lactosa, como ven ahí en la diapositiva. Dentro de los múltiples tratamientos que se le dan de tipo nutricional, prácticamente casi no hay un niño autista que no se le haya intentado dar algún tipo de dieta especial, entre ellas están los probióticos, pero se les quita el gluten, la caseína, el azúcar, hay dietas muy especiales, y esto, y lo pongo con un poquito de respeto a esta diapositiva, bueno, pues muchas veces no tiene mucho sentido quitar tantos alimentos precisamente a un tipo de niños que con problemas en la alimentación, y muchas veces no hay evidencia científica, aunque no es la charla de hoy, pues en quitar tantos alimentos como pueden ser el gluten y la leche a este tipo de pacientes. Pero ¿qué pasa con los niños autistas? Se ha visto en varios trabajos que los niños con autismos mantienen unos niveles de Prevotella, que es, por decirlo así, el enterotipo que veíamos antes bueno, que son inferiores a los niños que no son autistas, en principio. Esto se ha comprobado en nuestros trabajos, y los que se ven normalmente es que aumentan los géneros Sarcina y Clostridium, normalmente son proteobacterias, y aquellas eubacterias, por así decirlo, disminuyen en comparación con los niños no autistas. Hay trabajos, esto es del grupo del Dr. Warner, allí en Barcelona, en Valdebrón, donde se ha visto, y como ven ahí, la microbiota intestinal de los niños controles, que no son autistas, es muy diferente a los niños que son autistas, con un aumento de estas enterobacterias, como ven ahí, en principio. No solamente hay un aumento de las enterobacterias, sino que además tienen una diversidad microbiana muchísimo menor. Hay bacterias peores, por así decirlo, y además de las peores tienen peor calidad y menor cantidad, en principio, los niños autistas. Hay modelos animales, hay ratoncitos que se les inyecta un complejo que no voy a leer, donde realmente remedan tanto los síntomas, el comportamiento
que suelen tener los niños autistas, con muchas veces alteraciones a nivel anatomopatológico. Estos son estudios que hace una estudiosa mucho en el tema que se llama Xiao y que ha hecho bastantes estudios tanto en animales de experimentación como en humanos en este tipo de pacientes. Se sabe que esta disbiosis que se producen en estos modelos de ratones, modelos de autismos, genera una serie de metabolismos bacterianos que son detectables en el suero y están relacionados con los síntomas de la enfermedad. Y lo más importante es que estos síntomas que tienen estos ratones muchas veces se pueden corregir con una cepa especial de probióticos que son los bacteroides, como demuestra esta autora. Así, parece ser que por una parte, cuando se sacrifican estos ratoncitos, se les hace una anatomía patológica y demuestran que aquellos pacientes que toman el Bacteroides fragilis mejora la permeabilidad digestiva que aquellos ratoncitos, no pacientes, perdón, que no se les había dado la cepa bacteriana. También se ve que aquellos ratoncitos que se les había asociado el Bacteroides fragilis tienen una microbiota intestinal más parecida a los ratoncitos que no tienen modelo de autismo que aquellos ratoncitos que todavía tenían ese modelo, con lo cual mejora. Y también se ha visto en trabajos de investigación mediante micrófonos y todo para ver el comportamiento de estos ratoncitos, que aquellos que toman el Bacteroides fragilis, cuando se les da, parece que reaccionan de una manera más parecida a aquellos ratoncitos que tienen una flora intestinal intacta y que no tienen modelos de autismo. Esto extrapolado al ser humano, también hay estudios que demuestran, se ha hablado varias veces de los ácidos grasos de cadena corta, bueno, pues esa producción de ácidos grasos es mejor en estos pacientes autistas cuando se les da una cepa probiótica que cuando no se utiliza. Es más, existe un subgrupo de pacientes autistas que suelen tener síntomas gastrointestinales que a veces cuando se asocia ciertos probióticos no solamente mejoran esos síntomas gastrointestinales, como ven aquí en la diapositiva, sino que ciertos síntomas de comportamiento, por ejemplo, el habla, el contacto con otros familiares y todo, que se suelen valorar por un score que se llama TEC, también mejoran de manera secundaria. Y de hecho, aunque parezca mentira, hay un total de 186 artículos, aunque en este metaanálisis muy reciente, como ven, de septiembre de este año, se pone, los autores dicen que se necesitan más ensayos clínicos contrastados para demostrar realmente que ciertas cepas probióticas puedan mejorar estos síntomas gastrointestinales. Les he puesto un ejemplo, es entre 33 niños en edades comprendidas entre 3 y 16 años, se le dio una mezcla de probióticos, que no está comercializado ni en España ni en Colombia, durante 6 meses, y parece ser que primero mejoraban esos síntomas gastrointestinales y secundariamente el score ATEC que hemos estado comentando en principio. Se ha hablado antes de trasplante fecal y evidentemente, como decía la doctora Abreu, hoy por hoy la única evidencia científica son las diarreas por Clostridium recidivantes por Clostridium difíciles y sobre todo que se dan en ancianitos que están hospitalizados en principio, pero sí hay otras patologías donde se pueden empezar a utilizar, como por ejemplo es el autismo. Esto es un estudio también del grupo del doctor Warner, donde a un grupo de pacientes en un momento dado se hizo un trasplante fecal, como ven ahí, y los resultados que tenían era, por una parte, que mejoraban los síntomas gastrointestinales que tenían esos pacientes, y secundariamente también mejoraban muchos síntomas de comportamiento. Y el año pasado salió un paper bastante importante donde a un grupo de autistas se les hizo un trasplante fecal, primero para igualar todos se les dio unos antibióticos, esto era de una manera científica para hacerlo, donde le dejaron sin flora y luego se hizo un trasplante fecal de donantes muy enriquecidos
Y la verdad es que los resultados que se produjeron eran esperanzadores. Primero se vio que ese trasplante había sido seguro en estos niños con autismos, que tenían unas edades comprendidas entre 7 y 16 años, mejoraban, como en otros probióticos, los síntomas gastrointestinales y los relacionados con el autismo. El efecto había sido mantenido 8 semanas después de haber el tratamiento y había unos cambios que se hacían en las determinaciones de la microbiota intestinal en este tipo de niños. Aún así, los autores, con cautela, y aunque los resultados fueran muy prometedores, dicen que habrían falta más ensayos clínicos contrastados para decir que el trasplante fecal es eficaz en los niños autistas. Este trabajo tuvo tanto impacto que editoriales de revistas de alto impacto hablaron sobre el trabajo y en general avalaban la metodología empleada por estos tipos de pacientes y decían que habría nuevas expectativas, aunque no recomendaban el trasplante fecal en estos niños, pero sí decían que podía abrir nuevas expectativas más que por el empleo de trasplante fecal o probiótico, sino porque el papel que podía jugar la microbiota en los niños con autismo. Esto hace que recientemente pues esté hablando en revisiones, como ven aquí, septiembre de este año, sobre el papel que puede jugar el microbioma y la microglía en las enfermedades que pueden alterar el desarrollo, o alteraciones, por ejemplo. También es una revisión muy bonita, que además está publicada recientemente, donde además de hablar de los factores genéticos y ambientales que pueden afectar el autismo, pues habla un poco y repasa pues las posibilidades que hay modulando la microbiota intestinal en este tipo de pacientes. Como en otras enfermedades en el que el papel puede jugar, la microbiota puede jugar un papel importante, nunca sabemos si la disbiosis es causa o consecuencia de esto. Y aún así, sí me gustaría poner una diapositiva del marido de Gloria Domínguez Bello, de Martín Bleiser, que dice, porque hay mucha sensación de, como en cualquier enfermedad de tipo crónico, utilizar siempre el diagnóstico de la microbiota como un factor pronóstico de diagnóstico, y dice que hoy por hoy, y no solamente en el autismo, sino en la mayoría de las enfermedades, el querer que te diagnostiquen tu microbiota o que te identifiquen tu microbiota para ver lo que te falta y aún así aliviar cierto tipo de enfermedades no deja de ser una pérdida de dinero. O sea, es algo que está a nivel de investigación más que a nivel clínico. Concluimos ya con el importante papel que puede jugar la microbiota en el comportamiento, aunque remarcamos que hoy por hoy es una línea de investigación, no es ninguna aplicación clínica. Las expectativas tanto para los profesionales sanitarios como para pacientes y familiares que puede jugar esta línea de investigación. El objetivo no es curar el autismo, por supuesto, es mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. La importancia que tiene el rigor científico y la evidencia científica en estos estudios, y lo que es muy importante, y nosotros como pediatras y clínicos debemos tener, que no hay que crear falsas esperanzas en este tipo de pacientes. Todavía queda mucho por investigar para determinar si los tratamientos que modifiquen la microbiota pueden constituir una terapia segura y efectiva en los niños que tienen trastornos del espectro autista. La reflexión final: existe una relación entre la disbiosis de la microbiota y las alteraciones del comportamiento, lo hemos visto en estudios experimentales y también en humanos, y es posible que la modificación de la microbiota intestinal con el empleo de probióticos pueda aportar beneficios a los pacientes con el trastorno del espectro autista, pero hoy por hoy es una línea de investigación y no me cansaré de repetirlo. Y ya para acabar, hablar un poco de nuestra sociedad, además de la Sociedad Colombiana de Probióticos y Prebióticos, existe la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Somos una sociedad multidisciplinar, hay médicos, hay veterinarios, hay farmacólogos, matronas, microbiólogos como el profesor Evaristo, investigadores básicos. Aquí tienen varios de los miembros de la Junta Directiva, además del doctor Evaristo y yo, pues está el doctor Warner, que no ha podido asistir. Creo que hemos hablado en alguna charla de la importancia que tiene, por ejemplo, Juan Miguel Rodríguez, cuando se habla de lactancia materna.
de la profesora Mónica de la Fuente, que es toda una experta mundial en envejecimiento, y decirles que, aunque parezca mentira, ya vamos a celebrar próximamente el 10º workshop. No me imaginaba yo que íbamos a durar tanto el mundo de la microbiota, y que además del atractivo del tema, de lo que es la microbiota intestinal, están las Islas Canarias, y que yo creo que también es unas islas muy bonitas, que son españolas aunque estén en África, por así decirlo, y que el 6 y 8 de febrero del año que viene pues celebraremos el workshop y quedan desde aquí invitados todos. Y nada más, alguna pregunta, pues aquí estamos.